La diabetes tipo 2 se puede revertir por completo, pero en este video te voy a comentar cuáles son esa serie de pasos que yo considero esenciales en este proceso de revertir la diabetes. Aunque cada caso es diferente, estos pasos creo que deben estar incluidos en los procesos de cada persona que busca esta meta. Y es muy importante, además de bajar la glucosa, revertir la diabetes, que en este intento o en este proceso no desequilibres o no dañes otro sistema de tu cuerpo como los riñones, el hígado, la tiroides, etcétera, etcétera. Y especialmente tu sistema digestivo, que yo he notado que muchas personas que en este proceso tienen estreñimiento, gases, cólicos y alteran mucho sí, su microbiota de forma anormal. Y en este video pretendo incluir los pasos más importantes a manera resumida de este proceso de revertir la diabetes. Y aunque no debe ser en orden, no necesariamente lo vamos a decir en estos pasos, en este orden, porque si vas iniciando o quieres empezar desde cero, pues ve paso a pasito, insisto, no necesariamente en orden, pero como yo soy metódico, me gusta ir punto por punto. Puede ser que aquí identifiques algo que te esté faltando en este tratamiento y que por eso no llegues a las metas que quieras lograr. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y les agradezco a ustedes, miembros del canal, que estén conectados o bien que estén viendo este video de forma diferida, porque con su suscripción me ayudan muchísimo a seguir aquí con ustedes y de compartirles más información o contenido que les sirva a ustedes para bajar ese nivel de glucosa. Les agradezco muchísimo y esta es mi forma de retribuirles la suscripción y el apoyo que me están dando, además de tener el acceso al grupo de WhatsApp para que me hagan sus preguntas o dudas en relación a este proceso. Entonces, el paso número que yo le llamo paso cero, porque aquí es donde inicia el proceso, es confirmar qué tipo de diabetes tienes. No puedes iniciar un proceso si no estás seguro de qué tipo de diabetes es, porque si no sabes cuál es el problema, pues entonces no sabes cuál es el tratamiento. Entonces el paso cero es identificar cuál es el problema y en este caso estamos hablando de qué tipo de diabetes es. Diabetes es un sinónimo de decir que hay problemas de azúcar. Tenemos el azúcar alta, pues problemas de azúcar, hay que ver por qué y para eso hay que apoyarnos de los estudios que les he comentado en otros videos, el péptido C, OMA-R, péptido C, OMA-R, nivel de insulina sérica y nivel de cortisol. Insisto, porque no vamos a poder revertir el problema si no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Péptido C en sangre para medir cómo funciona ese páncreas. Si el páncreas funciona bien, tienes una muy alta posibilidad de revertir este problema con la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Los estudios nos sirven para confirmar que efectivamente sea diabetes tipo 2 y que la vas a revertir por este método, se podrá decir que ese es uno de los requisitos para saber si lo vas a revertir por completo, confirmar que sea diabetes tipo 2. Número 2, que funcione tu páncreas con el péptido C, porque si no funciona casi nada, es probable que tengas otro tipo de diabetes o bien a lo mejor sí vas a poder revertirla, pero es necesario incluir otros tratamientos, digamos, más sofisticados o intervenciones diferentes. Hay que medir el cortisol. Cada vez es más frecuente que los problemas de azúcar estén fuertemente asociados a este nivel de cortisol. Y este cortisol no necesariamente tiene que estar en exceso. Puede que esté cerca del límite superior o arriba de la media, probablemente, o a lo mejor la cantidad de ese cortisol es normal. La cantidad, pero lo que está afectado es el ciclo o el ritmo circadiano. Cuánto se produce, las subidas y bajadas de cortisol a lo largo del día y a lo largo de la noche. Si ese es el problema, que ya hay formas de medirlo, pues entonces hay que dirigir nuestros esfuerzos y nuestro tiempo a corregir esa situación. El OMA-R, el OMA-R te va a ayudar para medir la resistencia a la insulina y en muchas partes vas a encontrar que no es una buena manera, que tiene error. Sí, todas las mediciones tienen su porcentaje de error, pero si el OMA-R sale muy alto, mucha resistencia, significa
que el ayuno intermitente puede ser la clave y que en eso te tienes que enfocar para revertir por completo el problema. Si el OMA-R sale muy bajito, que es generalmente menos de 2, a lo mejor menos de 3, significa una de dos, o más bien tres posibilidades: o que no es diabetes tipo 2 el problema y tienes otro problema hormonal, quizá que te está subiendo el azúcar. Puede significar que lo que estás haciendo te está sirviendo porque tu tratamiento o las intervenciones que vas a realizar es para disminuir la resistencia a la insulina. Si tú ves un NOMA muy bajo y ya tienes tiempo cambiando la dieta, ya tienes tiempo haciendo cosas y ves el NOMA muy bajo, puede ser un indicativo de que ese tratamiento te esté sirviendo. Y si el OMA está demasiado bajo y no has iniciado el tratamiento, esto significa que a lo mejor el ayuno no es la clave para ti para revertir por completo esta enfermedad. Entonces aquí ya tenemos el péptido C, nivel de cortisol y nivel de OMA-R. Con eso nos orientamos un poco más sobre cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer. Y por último, el nivel de insulina en sangre, insulina sérica. Esto pierde validez en aquellas personas que utilizan insulina, porque si utilizamos insulina, pues tendría que estar muy alto. En aquellas personas que no usan insulina, la insulina nos puede indicar si hay resistencia a la insulina o hay una extrema o severa resistencia a la insulina, que son términos poquito diferentes. Cuando hay una resistencia extrema, que estamos hablando generalmente de otros tipos de diabetes, este nivel de insulina, aunque no se inyecten insulina, sale extremadamente alto, súper alto. Y cuando es ese el caso, hay que pensar que a lo mejor se trata de otra posibilidad. Entonces, el paso cero, porque aquí empieza tu proceso, no puedes iniciar un proceso, bueno, sí puedes, no sería a lo mejor lo más apropiado, pero no, ciertamente y objetivamente no podemos iniciar un tratamiento para revertir la diabetes si no sabemos qué tipo de diabetes tienes, cómo funciona tu páncreas y cómo están los demás sistemas o problemas a resolver. Ese es el paso cero, identificar cuál es el problema. Sabiendo, teniendo el diagnóstico, tenemos el tratamiento y probablemente tenemos el pronóstico. El paso cero es ese. Después viene el paso uno, que yo creo que es sumamente importante, es la mentalidad. Si nosotros tenemos la meta de revertir, y nos comprometemos con esto, la gran mayoría, yo creo que más del 90% de las personas va a revertir por completo su enfermedad. Aquellas personas que no se comprometen, cuando uno le pregunta, oye, ¿y la dieta? Pues más o menos, ok. ¿Y el ayuno? Lo estoy haciendo más o menos. Pues entonces tu resultado va a ser más o menos. A eso me refiero. A que si uno se propone a revertir y teniendo los estudios y tenemos la oportunidad de revertir, porque honestamente no todos pueden revertir, pero con los estudios nos orientamos. Si podemos y tenemos la posibilidad de revertir, hay que hacerlo, porque esa ventana de oportunidad puede que se nos esfume. Es decir, hay personas que se hacen los análisis y vemos y sí pueden revertir, pero no lo hacen. 1, 2, 3, 4 años después, cuando ya quieren revertir, ya no pueden, porque pierden esa ventana de oportunidad. El páncreas termina destruido o con agotamiento pancreático, o bien tienen complicaciones mucho más avanzadas en los riñones, en el hígado, corazón tal vez, que ya es extremadamente difícil revertir por completo el problema. Así que si hacemos los análisis, ya investigamos, ya sabemos cuál es el problema, sabemos qué hacer y podemos revertir, hay que hacerlo, ya no hay que esperar más, porque puede ser, insisto, que esa ventana de oportunidad se cierre y el día que queramos revertir ya no vamos a poder. Entonces hay que intentar todo lo posible. Recientemente vi a un paciente con péptido C de cero, casi cero. Yo pensé que tenía diabetes tipo 1. Se aferró, fue constante, se mantuvo en el tratamiento y a los 4 meses su páncreas se reactivó. Tenía un péptido C de 2.0 y era una de las posibilidades. Yo le dije, yo creo que es tipo 1, a no ser que tengas el páncreas extremadamente agotado, y si es eso, se va a recuperar con el tiempo, y efectivamente se recuperó con el tiempo, y ahorita está en el proceso de quitar insulina. Aunque la cosa se vea extremadamente complicada, no hay que perder la toalla, hay que darle tiempo a esto, porque a veces el páncreas se reactiva
con todo lo que estamos haciendo, a los meses a veces no es tan rápido. O sea, hay que intentar y mantenernos constantes. Si ya lo decidimos, ya tenemos la meta y estamos bien convencidos y tenemos esa motivación, tenemos ese impulso que nos empuja hacia adelante, porque hay gente que ni siquiera tiene eso, no tiene la fuerza para seguir adelante. Y si no hay esa fuerza, eso es lo primero que hay que trabajar. Me ha tocado pacientes que acuden conmigo, quieren revertir, pero veo que no hay energía para hacerlo. Veo que están en depresión, veo que no están comprometidos, veo que no tienen la motivación, veo que ni siquiera quieren vivir y que no lo van a hacer y que no están dispuestos al cambio. Con eso no se puede. Con eso no se puede. Y si no hay esa energía, pues hay que trabajar esa parte, hay que trabajar la parte de mentalidad, extremadamente importante. Generalmente la mayoría de las personas que acude conmigo ya trabajó esta parte y está totalmente convencido y convencida de que lo va a realizar, y cuando es así podemos hacer mucho juntos. El siguiente paso que yo denomino paso número 2. Ahora sí, baja los carbohidratos de tu dieta. Una dieta baja en carbohidratos, sobre todo refinados. Bájale a las tortillas, harinas, arepas, dependiendo de donde te encuentres. Bájale al pan, al arroz, avena, por ejemplo, pastas, refrescos, licuados, jugos, shakes, por ejemplo, miel, descártalo, miel de abeja, miel de agave, descártalo por completo. Azúcar normal, azúcar mascabado, azúcar morena, también descártalo por completo. Y verdura, bájale a la papa. Vámonos uno por uno. En general, si acostumbras mucho de esto, empieza bajándole a la mitad. Te comes 6 tortillas, bájale a 3. Te comes 2 hot cakes, bájale a 1, por ejemplo. Te comes 7 panes a la semana, bájale a la mitad, 3, 4. Tomas 2 jugos diarios, bájale a la mitad. Poco a poquito tu cuerpo se va a ir ajustando y tu cuerpo mismo te va a ir pidiendo menos, menos, menos. Y conforme tú hagas estos cambios y veas que el azúcar empieza a bajar, te vas a motivar y vas a querer hacer más, más y más. Entonces, si es mucho, bájale la mitad. Yo creo que es un buen comienzo. No tienes por qué eliminar todo de golpe. Ve quitando poco a poco estos alimentos que te suben mucho el azúcar. En cuestión de las tortillas o las harinas, bájale la mitad. Otra alternativa es un día sí y un día no. Por ejemplo, comer las tortillas al final de la comida o a la mitad, no al principio. Si los primeros bocados son con tortilla, es muy probable que eso te genere un pico de azúcar. Entonces, trata de que la tortilla no sean los primeros bocados. Trata que sean a lo mejor los últimos o los de en medio. Yo creo que sí me explico. Y con eso vas a bajar mucho los picos de glucosa. El pan, vele bajando o cámbialo por harina de almendras o harina de coco, tiene menos carbohidrato. Si no, vele bajando 1 o 2 días a la semana, un día sí, un día no. Y lo mismo, trata de consumirlo al final de la comida. Si es un pan dulce lo que acostumbras, bájale a la mitad. A lo mejor es una dona diaria, bájale a media dona y cómetelo ya que termines de desayunar o ya que termines de comer o ya que termines de cenar al final de la comida, para que lo que ya comiste, que viene en el paso 3, el orden de los alimentos, lo que ya comiste haga que ese pan dulce no se absorba tanta glucosa. El arroz, dicen que sí, que frío, que caliente, que integral, etcétera, etcétera. La realidad es que entre más lo evites, más rápido vas a revertir este problema de diabetes. Avena, dicen lo mismo, que lo puedes comer así, que lo puedes comer de esta forma, 1 o 2 días a la semana. No le veo mayor problema, sobre todo si te ayuda en la digestión, pero trata de que tu desayuno no empiece con la avena, sino que sea al final del desayuno para evitar lo mismo, evitar menos picos de glucosa. Si es necesario por la digestión, adelante, 1 o 2 días a la semana, no creo que te vaya a afectar. Pastas únicamente en ocasiones especiales, eso sí, velo quitando de tu rutina, de tu dieta habitual, porque honestamente su valor nutricional es nulo.
Es prácticamente puro carbohidrato refinado que te va a subir el azúcar y que no te va a aportar algo más a tu salud. Velos eliminando casi por completo y únicamente en días especiales u ocasionales. Licuados, jugos, batidos, shakes, lo menos que puedas. No los necesitas, o la gran mayoría de las personas no los necesita, a menos de que tenga algún problema dental, problemas de masticación, problemas de digestión, que te acaban de operar del estómago, del intestino, y tienes que tener dieta licuada, por ejemplo, o que estás muy desnutrido, muy bajo de peso. Ok, a lo mejor en esos contextos sí los puedes utilizar, pero en general, en la gran mayoría de las veces no son tan necesarios. La misma recomendación, si es un licuado diario, bájale a la mitad, un día sí, un día no, y vele bajando un poco más todavía. Tiene mucha fructosa generalmente, y aunque los licuados que consumas son de proteína, sugar free o sin azúcar agregada, esas bombas de proteína te suben la insulina, te provocan picos de insulina. Si bien no te provocan picos de glucosa, sí te provocan picos de insulina, que te van a complicar aún más esa resistencia a la insulina. De ahí la importancia de las mediciones en el paso 0. Si vemos el OMA-R muy alto, esos licuados de proteína, shakes o batidos están contribuyendo a que te suba esa resistencia a la insulina. Lo que tú tratas de hacer es bajar eso. Pues entonces bájale tantito. Tampoco te digo que los cortes por completo, pero sí bájale a la mitad y de preferencia que sea al final del desayuno. Un licuado de proteína o un shake no sustituye un desayuno completo. Utilízalo como complemento de tu desayuno, a tu desayuno normal, habitual, saludable. Agrégale proteína si tú quieres de vez en cuando, pero tómatelo al final del desayuno sobre todo. Ok, el azúcar normal, azúcar morena, cámbialo, velo dejando poco a poco, cámbialo por fruta del monje o por stevia orgánica. Mucha gente pregunta, ¿es bueno? Depende de la cantidad, la dosis hace el veneno. De vez en cuando no hay ningún problema. Y si el primer paso para ir dejando este azúcar es utilizar el stevia todos los días, adelante, no le veo ningún problema porque estás en un proceso. No se trata de que lo cortes por completo, sino poco a poquito, vele bajando, vele poniendo menos y tu cuerpo se va a acostumbrar. Una vez que tu cuerpo empieza a eliminar ese exceso de azúcar, tu cuerpo te va a pedir que le metas menos azúcar. Es naturalito y a todo mundo le pasa en este proceso. Cuando tú llegues a ese punto, lo vas a identificar y va a ser mucho más fácil irle bajando a esta fruta del monje o el stevia orgánica y repostería únicamente de forma ocasional. Y insisto, vele bajando. Con estos cambios que tú hagas, que no me parecen tan complicados, vas a bajar mucho los carbohidratos refinados, que prácticamente son los alimentos que te acabo de comentar. Hay más, pero yo creo que estos son los más comunes y que más suben el nivel de glucosa. Una vez que ya has hecho esto y que eso también implica cambiar tu entorno, trata de no comprar tanta comida de este tipo, porque si uno compra estas cosas, si yo compro pan y lo dejo en la mesa, me lo voy a comer. Así somos todos. Si yo compro una Coca-Cola y la dejo en la mesa, me la voy a tomar. Así somos. Pero si poco a poquito vamos comprando menos, ya no vas a tener tentaciones, tu entorno va a ser favorable para que tú te pegues al tratamiento. Si yo me pongo en un lugar donde está lleno de pan, de galletas, no voy a poder revertir, pues jamás, porque mi entorno me está diciendo no dejes de ser diabético, no dejes de ser diabética. Pero si yo acomodo mi entorno, a ver, ya estuvo, voy a quitar lo que me está subiendo el azúcar, voy a preparar mi lugar dentro de lo posible. A veces son personas que tienen niños chiquitos o a lo mejor jóvenes y ellos pues si quieren comer eso y están en todo su derecho porque pues el que va a cuidarse es uno, no ellos. Tal vez la recomendación aquí sea, ok, hay galletas, hay refresco, pero en un lugar donde yo no lo vea y que no me dé cuenta, porque si yo lo veo, pues me lo voy a tomar y a lo mejor esta podría ser el cambio.
van a comprar eso porque la otra gente que vive ahí quiere, ok, adelante, pero que lo guarden en un lugar donde yo no lo vea y a lo mejor que ni siquiera yo sepa en dónde está. Ok, y después, una vez que vayamos cambiando esto y habemos decidido bajar carbohidratos y comprar menos, preparar nuestro entorno, el orden de los alimentos, paso número 3. El objetivo es evitar picos de glucosa o disminuir mucho estos picos de glucosa, estimulando el efecto incretina, ese efecto natural que tiene nuestro cuerpo de controlar el azúcar después de comer o la glucosa postprandial. Además, estimulando el efecto incretina, hacemos que nuestro páncreas funcione mejor y que se reactiven esas células beta en caso de que tengamos agotamiento pancreático. El orden correcto de los alimentos no se refiere al horario ni a las porciones, se refiere el orden en el cual estamos metiéndole la comida al cuerpo en cada comida. Si yo me sirvo un plato, por ejemplo, lo primero que tiene que entrar a la boca y dentro de lo posible, tampoco tiene que ser siempre, entre más veces lo hagamos, menos picos de azúcar. Así que hay que hacerlo lo más que se pueda. De vez en cuando, pues ok, se vale no hacerlo, se vale, pero la mayor parte del tiempo hay que tratar de hacerlo. Si yo me sirvo un plato de comida, lo primero que va a entrar a mi boca son las verduras. Las verduras, excepto la papa, por la cantidad de almidón y que te va a subir mucho el azúcar. Primero las verduras con aceite de oliva extra virgen variadas, hay que irle cambiando. Si todos los días yo como lechuga y nada más lechuga y no varío nada, voy a tener problemas o deficiencias nutricionales. La alimentación tiene que ser variada porque entre más alimentos incorporemos a nuestro menú, es más probable que le aportemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, lo primero que va a entrar a la boca en cada comida dentro de lo posible son las verduras con aceite de oliva extra virgen. Número 2, las proteínas y grasas. Aquí puede ser, por ejemplo, el huevo, la carne, el pollo, el atún, el pescado, salmón, carne de cerdo, lo que es proteína y grasa. Y al último o casi al último de lo que va a entrar a la boca es todo lo demás que alguna gente incluye los carbohidratos. Si yo voy a comer frijoles, por ejemplo, voy a procurar dejarlos casi al final. Si mi plato tiene arroz, el arroz lo voy a comer casi al último, ya que todo lo demás haya entrado. Si yo acostumbro con tortilla, mis primeros bocados no van a ser con la tortilla, con verdura primero. Y la tortilla la voy a dejar para la mitad o poquito casi al final. Lo mismo sucede para la fruta, por ejemplo, para los licuados, traten de dejarlo casi al final para que la fibra vegetal, proteínas, grasas, haga que el cuerpo absorba el azúcar muy despacio y nos dé tiempo de controlar nuestro azúcar después de comer. Si comemos muy rápido, hay que tratar de durar entre 10, 15 minutos entre cada comida. Generalmente, yo creo que la mayoría lo hacemos de vez en cuando extremadamente rápido, 4 minutos, 5 minutos, 6 a lo mejor, generalmente es súper rápido. Cuando comemos tan rápido, no le damos tiempo al cuerpo de responder y de manejar esa carga de glucosa que le estamos aportando. Entonces, hay que comer 5 minutos un poco más despacio, a lo mejor 10 minutos un poco más despacio, pero no extremadamente rápido. 10, 15 minutos me parece un tiempo razonable que le va a dar tiempo al cuerpo de reaccionar y de manejar ese nivel de glucosa. Y el último, si podemos, medio vaso o un vaso de agua, esto nos va a ayudar a evitar más picos de glucosa. Hazlo dentro de lo posible en la mayor parte de las comidas que puedas. A veces no es posible, tampoco nos vamos a mortificar por esto. De vez en cuando no nos va a afectar, pero sí hay que irlo poco a poco incluyendo en nuestra rutina. La verdura al iniciar la comida no tiene por qué ser una ensalada grande necesariamente, no es necesario, puede ser una pequeña guarnición nada más, puede ser medio aguacate y después me como lo demás, puede ser pepino con limón y después me como lo demás, puede ser tomate, por ejemplo, lechuga, únicamente un poquito de lechuga con aceite de oliva, calabazas,
brócoli, a lo mejor podemos irle variando para que no nos aburra el sabor, de vez en cuando romper el ayuno o que lo primero que entre a la boca sea el yogur griego, por ejemplo, yogur griego sin azúcar también es una opción. El aceite de oliva que algunas personas se lo toman de primera instancia, media cucharada, una cucharada, eso primero y ya después comen, eso también sirve. El vinagre de sidra de manzana es otra opción. Claro que lo más efectivo es una combinación de verduras, poco, puede ser poco, con aceite de oliva extra virgen, eso sería lo más efectivo y hay que irle variando. Con estos cambios hasta aquí se avanza mucho. Los laboratorios en el paso cero, el cambio de mentalidad, bajar carbohidratos que implica modificar tu entorno y el orden correcto de los alimentos. Con esto, algunas personas revierten por completo y no es necesario el siguiente paso. Sin embargo, más o menos yo pienso que la mitad, a lo que yo he visto, a la mitad de casos, con estos pasos no revierten por completo y es necesario complementar y seguir el siguiente paso. La respuesta o los niveles de glucosa no van a cambiar mucho de un día para otro. Hay que darle 2, 3, 4 semanas a estos pasos para que tú vayas observando esa tendencia, cómo tu glucosa va a ir bajando, lógicamente sin meterle más medicina y sin inyectarte más insulina. Después de ese tiempo, 2, 3, 4 semanas, puedes iniciar el ayuno intermitente que viene siendo el paso 4 y es bien sencillo. El ayuno intermitente, el primer paso es ve eliminando colaciones o no andes picando mucho entre comidas, trata de ir bajándole a los snacks. Respeta tus 2 o 3 comidas al día. El horario, los mismos. Ahora, en este punto, no es necesario modificar los horarios. Únicamente que tengas esa disciplina y que vayas poco a poco a desayunar, comer o cenar y sin andar picando mucho durante el día. Eso a mucha gente le cuesta porque pues estamos acostumbrados a comer todo el tiempo. Así que vamos a irle bajando poco a poquito a esas colaciones. Voy a desayunar bajando carbohidratos refinados, que ya lo comentamos, en el orden correcto hasta quedar yo satisfecho. Y voy a comer hasta quedar satisfecho y voy a repetir la misma fórmula para la cena. Hasta quedar satisfecho, bajo en carbohidratos para no andar picando. Si yo como poquito, empiezo a medir las porciones, poquito, y luego me da hambre y hago una colación, eso es más perjudicial en este proceso de revertir la diabetes que comer bien, satisfecho, bajo en carbohidratos es la clave y en el orden correcto es mucho mejor, nos va a dar mejor resultado a largo plazo. Entonces, los horarios no los muevas. Tu desayuno a la hora habitual, tu comida a la hora que acostumbras y la cena a la hora que acostumbras. Si haces 3 comidas, si haces 2, pues 2 a la hora que acostumbras. Pero ve cambiando eso de andar picando mucho durante el día y hazlo así 2 o 3 semanas. Ve quitando colaciones, ve quitando y dale tiempo a que tu cuerpo se ajuste. Una vez que te sientas cómodo, que generalmente son 2, 3 semanas, pueden ser 4. Una vez que te sientas cómodo con este nuevo hábito de no andar picando mucho durante el día, pasa al siguiente paso, que es alargar un poquito más el ayuno. Bien sencillo, ¿cómo lo puedes hacer? El desayuno que sea un poquito más tarde o la cena que sea un poquito más temprano. Ejemplo, si yo desayuno a las 7 de la mañana, ahora voy a intentar desayunar a las 8 o 9, nada más, si el trabajo te lo permite y si tu estilo de vida te lo permite. Y o la cena, si yo ceno a las 8 o 9 de la noche, pues voy a tratar de cenar a las 7, a lo mejor a las 6. Y no es necesario que lo hagas todos los días, porque vas iniciando. Recuerda que es poco a poco ir incrementando ese ayuno poco a poquito en lo que tu cuerpo se va ajustando. Puede ser que empieces con estos cambios 2 días a la semana nada más, a lo mejor 3 días a la semana, y ve empujando ese desayuno o ve haciendo la cena un poco más temprano poco a poquito. Si yo empiezo a desayunar a las 9, cuando yo acostumbraba a las 7, dale tiempo, dale 2, 3 semanas, un mes a lo mejor. Yo me siento a gusto, lo voy empujando. Ahora mi desayuno va a ser a las 10.
ahora va a ser a las 11 y vas alargando tu ayuno. Si ahora yo ceno a las 7, por ejemplo, ahora a lo mejor voy a empezar a cenar a las 6 o a las 5. Ahora, no necesariamente tienes que mover el horario de ambas comidas, la primera y la última, no necesariamente. Hay gente que dice, yo en la mañana me despierto y tengo un montón de hambre. Si es esa la situación, entonces, muy fácil, no cambies el desayuno. Tú desayuna a la hora habitual porque a esa hora tienes un montón de hambre. Pero si en la cena es cuando generalmente no hay hambre o puedes aguantar un ayuno, esa es la comida que vas a mover. O puede ser al revés. Hay gente, a lo mejor es lo más común, que en la mañana no tiene tanta hambre. Yo en la mañana no tengo tanta hambre, para mí es más fácil desayunar más tarde. Adelante, desayuna más tarde. Doctor, pero es que yo ceno a las 10 de la noche porque a esa hora me da mucha hambre. A esa hora come, no te preocupes, eso no lo muevas. Vas a mover la comida que te sea más fácil mover. Recuerda, vas iniciando. Si tú buscas ayuno intermitente, vas a encontrar 16-8, 24 y que hay que hacerlo ya. No, no. Poco a poquito vas acumulando más horas de ayuno, poco a poquito tu cuerpo se va adaptando y eventualmente vas a llegar al ayuno. No tengas una meta de voy a llegar a 16, voy a llegar a 18, 20. Si lo quieres hacer por reto personal, adelante. Pero en cuestión de salud, lo que tú estás buscando es hacer el ayuno para revertir tu diabetes y recuperar tu salud metabólica. Así que el ayuno va a ser tan largo y tan frecuente de acuerdo a lo que tu cuerpo te vaya pidiendo. Si yo hago ayunos de 10 horas y mi colesterol baja, mi azúcar baja y dejo la insulina, perfecto, no tengo por qué extenderlo más porque esa es mi meta y lo estoy logrando con mis ayunos de 10 horas. Es un ejemplo, ¿no? Si yo hago ayunos de 14 horas, lo mismo, mi colesterol bajó, bajé de peso, mi glucosa bajó, tengo menos medicamento, hasta ahí. Esa forma de ayunar me está dando a mí la salud metabólica que estoy persiguiendo. No tengo por qué hacerlo muchísimo más largo o mucho más seguido como lo hacen otras personas o como lo recomiendan otras personas. El objetivo no es llegar a un número específico de horas de ayuno. El objetivo es tu salud. Claro que hay gente que hace ayunos de 16 horas y que el azúcar no les baja y que el colesterol no les baja y que no bajan de peso. Ok, esa forma de ayunar no te está proporcionando la salud metabólica que tú buscas. A lo mejor hay que prolongar el ayuno porque no estás logrando tu meta. A prolongar el ayuno o a lo mejor aumentar la frecuencia de esos ayunos. Entonces, eso es caso por caso. Y el ayuno intermitente, yo pienso que más o menos un 50% de personas lo necesita para revertir esta diabetes tipo 2. Recapitulando, el primer paso, el ayuno intermitente, elimina colaciones. El segundo paso, alarga tantito el desayuno más tarde o la cena más temprano. Y el paso número 3, síguelo alargando. Si yo antes desayunaba a las 7, ahora desayuno a las 9, me siento a gusto, lo voy a alargar más. A las 10, 11, ya es más ayuno. O la cena, si yo ahora ceno a las 8, antes cenaba a las 10, ok, ahora voy a las 7 y a las 6 y voy viendo cómo se siente mi cuerpo, voy alargando un poco más de acuerdo a la evolución de cada persona. Insisto, no persigas un número de horas en específico o en particular, más bien guíate por cómo te sientes. Vas bajando de peso, colesterol, presión, azúcar, etcétera, etcétera. Esa va a ser tu guía de cuántas horas tienes que ayunar y qué tan seguido lo tienes que realizar. A lo mejor no es necesario que lo hagas diario. 2 días a la semana para algunos es suficiente, 3 para algunos sí requieren más, 5 o 6 días a la semana. Esto es caso por caso, tú vete midiendo y ve observando estos cambios. Entonces, este es el paso número 4, el ayuno intermitente, que más o menos la mitad de las personas sí lo necesita para revertir por completo esta forma de diabetes. Una vez que hayas realizado todo esto y lleves un tiempo cambiando tu dieta, el orden correcto, los análisis, el ayuno, 1 o 2 meses, viene la cuestión de seguimiento, que es el paso número 5. Por seguimiento implica varias cosas. El número 1
analizar tu cuerpo si tiene signos de adaptación metabólica. Si tú, después de un mes o dos, no tienes ninguno de estos síntomas o signos, quiere decir que algo está fallando en el tratamiento o tienes otro problema que no se ha descubierto. Estos signos nos indican a nosotros que vamos por buen camino y que vamos respondiendo al tratamiento y que sí se está revirtiendo la enfermedad. El primero, lógicamente, es el nivel de azúcar. 1 o 2 meses después de haber iniciado esto, el azúcar tendría que ir bajando. A lo mejor no has llegado al 100, 120, pero de 300, ahora estás en 180, tal vez 190. Sí bajó bastante. O a lo mejor lo que has notado es que tus picos de azúcar ya no son tan pronunciados. Antes a lo mejor tenías 120, 130, pero cada vez que comías te subía a 210, 190. Ahora no. Ahora de 120 te sube a 140 después de comer, 150. Esto es indicativo de que sí te está sirviendo. Entonces, uno, mejores cifras de glucosa o picos menos pronunciados de glucosa. Necesidad de medicamentos para aquellas personas que utilizan medicamentos de la presión, para el azúcar o insulina, empiezan a notar que si yo me tomo, por ejemplo, losartán para la presión, veo que mi presión ahora empiezo a amanecer 95, 60, 160 y me siento mareado. Digo, la presión la tengo muy baja, le voy a bajar a la dosis. Entonces, cuando nosotros bajamos dosis de medicamento, quiere decir que estamos más saludables. Más saludable significa que nuestro cuerpo necesita menos medicamento. Entonces, si ya estamos bajando medicamento, el colesterol me salió muy bajo y le voy a bajar a la mitad. No, el azúcar me bajó a 50 cuando me puse la insulina y la verdad ya no me pongo 20, me pongo 15 unidades. Ya bajaste las dosis. Si ya bajaste la dosis con lo que estás haciendo, quiere decir que más por muy buen camino. Entonces, número 2, necesidad de medicamentos. 3, cuestión de peso. El cuestión de peso, a veces, el peso total no se modifica. El peso total sigue siendo el mismo. Es decir, a lo mejor yo sigo pesando 80 kilos, a lo mejor, y 1 o 2 meses después sigo igual en 80 kilos, pero lo que sí puede cambiar es la grasa abdominal o la grasa visceral. A lo mejor ya bajé la talla, ya bajé el cinturón, antes era 38 y ahora soy 32, por ejemplo, de pantalón. Si tenemos esos cambios, quiere decir que vamos por buen camino, que es el perímetro abdominal. Otro signo de adaptación metabólica es en cuestión de hambre, antojos y energía. Si el hambre es cada vez menos, me lleno a lo mejor más rápido con una porción más pequeña, los antojos han disminuido, no desaparecen por completo, pero sí siento que han bajado, me siento con más energía, es otro indicativo de que nuestro cuerpo o nuestro metabolismo se está adaptando y que estamos respondiendo favorablemente a estos cambios. Estos son signos, algunos que son los más comunes, signos de adaptación metabólica. Si 1 o 2 meses después tenemos algo de esto, significa que vamos por buen camino y que sí nos está funcionando este tratamiento. Por supuesto que dentro del seguimiento hay que incluir estudios de laboratorio, la hemoglobina glucosilada, el A1C, la creatinina para ver esos riñones, pruebas de funcionamiento de hígado, porque es muy común el hígado graso, ácido úrico, niveles de colesterol, colesterol malo, total, triglicéridos, colesterol bueno, y el OMA-R. Y con eso vamos a poder inferir, ok, mi hemoglobina glucosilada, mi A1C tenía 10, ahora bajé a 8, voy bien. Y además quité medicamento, quiere decir que voy mucho mejor. Antes tenía colesterol en 300 y ahora en 220. Ok, sigue ligeramente alto, pero no está como estaba antes. Sí bajó bastante. O los triglicéridos. O puede ser el OMA-R. Si yo tengo mucha resistencia en 8, por darte un número, me lo mido en 1 o 2 meses y tengo 4.5, sigue estando alto, pero ya bajó considerablemente. Para que te des una idea, en promedio, la diabetes tipo 2 en promedio se revierte en 3 meses, casi por completo. En promedio, hay gente que lo hace más rápido, porque todos somos diferentes, y hay gente que tarda un poco más, 4, 5 o 6 meses, y que esto va a depender pues, de qué tan descontrolado esté uno,
al inicio de este tratamiento. Entonces, estos laboratorios como mínimo es lo que hay que realizar y tal vez yo podría incluir el examen general de orina porque hay mucha gente que orina muchas proteínas y esto puede ser un indicativo de que la diabetes ya está empezando a afectar esos riñones y que a lo mejor haya que hacer algo diferente. Como mínimo, cada 2 o 3 meses hay que hacer mínimo estas mediciones, probablemente más estudios, dependiendo de cada caso en particular. Y parte del seguimiento, aparte de analizar si tenemos signos de adaptación metabólica, nuestros laboratorios, es el seguimiento médico. El seguimiento médico porque es muy común y es lo más probable que si estamos mejorando haya que bajarle a esos medicamentos. ¿Cada quien lo puede realizar? Sí, sí se puede. Cada quien es responsable de su salud. Aquí probablemente lo más recomendable es apoyarse o escuchar las recomendaciones de tu médico tratante y decirle la verdad. ¿Sabes qué? Mi azúcar ya está así de baja, que la pastilla le bajo o no. Mi colesterol ya está súper bajo, ¿le bajo o no? O el ácido úrico, el medicamento, ¿me lo sigo tomando o ya le bajo? Porque a veces esos medicamentos se están utilizando. Por ejemplo, hay medicamentos para el colesterol, para bajar el colesterol, que a veces se utilizan no para el colesterol, se utilizan para otra circunstancia, para otra situación, y que esto no lo vas a encontrar en internet y probablemente en ningún video. Hay medicamentos para el azúcar que a veces no se utilizan para el azúcar, se utilizan para otras situaciones. O medicamentos que creemos que es para el corazón, y en realidad no es para el corazón, es para otra situación. Entonces, los efectos de los medicamentos son situaciones que hay que juzgar y valorar caso por caso, porque puede ser que yo vea personas que tengan medicamento para colesterol, o bueno, así lo dicen ellos, medicamento para colesterol, presión alta y azúcar. Doctor, mi azúcar está bien, mi colesterol está bien, mi presión está bien. Mejor quito todos los medicamentos. Le digo, no, 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 no. Usted no va a quitar el medicamento aunque eso esté bien. ¿Por qué? Pues porque usted además tiene esta situación, tiene esto y esos medicamentos son muy importantes ante esas complicaciones. Ese es un ejemplo, ¿no? Que puede suceder. Entonces, los medicamentos no necesariamente del colesterol son para el colesterol. Puede que tengan otro efecto, no sé si me explico, yo pienso que sí. O los medicamentos para la presión, puede que no sean para la presión. Puede que esos medicamentos para la presión en realidad los estés tomando para que tu riñón no orine tantas proteínas, por ejemplo, es otra posibilidad. Entonces, por eso yo recomiendo mejor la valoración médica, porque puede ser que esos medicamentos sea conveniente seguirlos tomando un poco más de tiempo, aunque tus cifras de azúcar, colesterol, presión, etcétera, estén normalizadas. Ok, entonces paso número 5 es el seguimiento y monitoreo con esto que te acabo de decir como mínimo y que yo creo que puede aplicar a todas las personas. El paso número 6, optimiza y ajusta. Una vez que hagas el paso número 5, que es seguimiento y monitoreo, hay que analizar la situación. Llegaste a tu meta, a ver, tu azúcar bajó de 300 a 200 en 4 meses. Eso a mí no me satisface, a mí no sé, siento que algo no anda bien, yo esperaría un mejor resultado, no sé, hay que analizar la situación de cada persona con este monitoreo que te acabo de comentar. Hay mucha gente que sí baja mucho, pero que llega a 6.5, 6, 7.4 y se estancan y dicen, oye, yo sigo haciendo lo mismo y no bajo, y es precisamente por eso porque siguen haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Entonces hay que analizar, y como yo soy un poco metódico, paso por paso, y hay gente que se molesta. A ver, vamos a revisar tu dieta. No, mi dieta está bien. Ya sé que está bien. Vamos a revisar nada más detalles. ¿Cómo están los carbohidratos? ¿Qué tan seguido es? La cantidad, carbohidratos refinados sobre todo, cuál es el orden correcto, cómo está tu ayuno, ve revisando y vete preguntando qué más puedes mejorar. Porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo.
Entonces hay que hacer ajustes, optimizar lo que puedas optimizar y dentro de este análisis tratar de identificar cuáles son los obstáculos que te están frenando y que no te dejan dar ese brinquito y que no te dejan vencer ese estancamiento. Ojo, ese estancamiento puede ser algo totalmente normal porque así funciona el ser humano. Lo importante aquí es identificar que estamos estancados y ver qué podemos ajustar, mover para que sigamos bajando y que no tengamos ningún problema del metabolismo. La dieta, ¿la puedo mejorar o no la puedo mejorar? El ayuno, hay que alargar la frecuencia o la duración. Tendré la glucosa alta por otro motivo. Este punto me gusta mucho porque a veces el azúcar, cuando uno baja a 6.5, 6.4, es que la diabetes, no todo es por diabetes. Puede ser que haya otro factor que no estás identificando, que te está subiendo el azúcar y que tú quieres corregir con la dieta del ayuno cuando esto no va a ser así. Porque si es otro problema, probablemente requiera otro tratamiento. Entonces hay que preguntarnos, ¿no tendré otra cosa que me está subiendo el nivel de azúcar? ¿Cómo está mi avance? ¿Va de acuerdo? ¿Estoy avanzando a la velocidad que debería? ¿Acaso voy muy lento o voy muy rápido? Mi cuestión de peso, bajé lo que debería bajar para recuperar salud metabólica, que generalmente en promedio es del 10 al 15% lo que se pretende que una persona con obesidad baje para que recupere mucha salud metabólica. ¿Cómo estoy en cuestión de energía? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Porque si yo bajo el azúcar, revierto mi diabetes, pero me siento fatal, algo no estoy haciendo bien. O algo está fallando, o a lo mejor tengo otro problema agregado. ¿Cómo estoy de cuestión de medicamento? ¿Acaso pues tengo que retomar uno porque lo suspendí muy rápido? ¿O acaso ya tengo que ir dejando la medicina? O a lo mejor me conviene cambiarlo por otro por un tiempo más en lo que mi cuerpo se va adaptando. Son preguntas que, lógicamente, caso por caso, pero hay que hacernos a nosotros mismos. Esto que es parte del análisis. Se trata de identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando o cuáles son los obstáculos que no te dejan seguir avanzando. Una vez que tengas identificado, a lo mejor es el problema del sueño, es estrés, a lo mejor, es alteración de microbiota, sobrecrecimiento bacteriano, no lo sé, son muchas posibilidades que hay que considerar en cada caso. Tiroides es común la tiroides. Hay casos que son no tan frecuentes, pero son problemas genéticos del colesterol, por ejemplo. Problemas genéticos del que suben mucho eso y que eso a su vez te genera resistencia a la insulina. También puede suceder. Entonces hay que considerar todas estas posibilidades que no te están permitiendo llegar a la meta. Y el paso número 7, suplementos. Suplementos va a haber mucha gente que dice que no son necesarios, más que nada doctores que no consideran que es importante y que no te van a aportar absolutamente nada, pero yo opino diferente por lo que he visto. Durante el ayuno intermitente le metemos menos nutrientes al cuerpo, menos vitaminas, menos minerales porque comemos menos veces al día. Al bajar carbohidratos también bajamos la cantidad de nutrientes. Y el tercer punto es que la comida de hoy no tiene la misma calidad que tenía hace años. Una lechuga, un tomate no tienen la misma cantidad de antioxidantes, minerales que una lechuga o un tomate de hace 20, 30, 40 años por un gran número de factores. Y la solución, bien sencillo, hay que suplementarse de vez en cuando. Para esto podemos dividirlo en dos grandes grupos. Hay suplementos que te bajan o que te ayudan a bajar el nivel de glucosa y hay suplementos que se utilizan para otras cuestiones del metabolismo. Entre los suplementos que te ayudan para bajar la glucosa, pues son muchos, probablemente los más comunes y los que más beneficio vas a poder tener son la canela, por ejemplo, la berberina, Jimena silvestre, probablemente sean los más populares o los más utilizados para bajar el nivel de azúcar. No son los únicos, hay bastantes suplementos para bajar el nivel de azúcar. Aquí lo importante es que tú sepas que te puedes apoyar como una herramienta auxiliar de estos suplementos, pero que por sí solos
no van a hacer el trabajo. Por sí solos de 300 no te van a bajar a 100, por supuesto que no. A lo mejor de 300 te ayudan a bajar a 250, 260, a lo mejor, probablemente más. Pero eso, todo lo que ayude y todo lo que aporte a la causa, pues es bueno. Tú lo que quieres hacer es incorporar todo eso que te va a ayudar. Entonces, a lo mejor estas opciones son una herramienta auxiliar en este proceso y lo que yo al menos más utilizo son los demás suplementos dependiendo de la situación de cada persona. Dentro de los más comunes, porque suplementos pues son casi infinitos, por así decirlo, tenemos el magnesio. El magnesio en polvo, tabletas, como tú quieras. Citrato de magnesio, hay quienes ingieren el cloruro de magnesio, por ejemplo, es muy útil por diferentes razones. Aumenta la sensibilidad a la insulina, te puede ayudar como laxante si el problema es estreñimiento, con neuropatía, por ejemplo, ansiedad, estrés, y te puede ayudar a dormir. Tiene un montón de beneficios. Entonces, el magnesio es uno de los más utilizados. Número 2, el potasio. El potasio, porque hay muchas personas que hacen ayuno intermitente y que hacen ayunos largos o muy seguido y que tienen calambres. Casi siempre son molestias que ellos dicen en el chamorro, que es en la pantorrilla, atrás de la rodilla, más o menos. Y el potasio frecuentemente elimina esta sintomatología. Magnesio y potasio, hay que tener cuidado cuando hay problemas del riñón. Si el riñón no está funcionando bien, si hay insuficiencia, cuidado. De hecho, yo aconsejaría no tomarlos si es este el problema, porque si hay insuficiencia renal, tomamos magnesio y potasio, nos podemos matar nosotros mismos. Cuando el riñón no funciona, el riñón deja de eliminar potasio y se empieza a acumular en el cuerpo. Y si yo le meto más potasio y magnesio, ese potasio sigue subiendo y ese potasio me puede generar un paro cardíaco. Y un paro cardíaco por potasio alto, casi nadie se salva. Entonces, en ese contexto, por seguridad, yo lo evitaría. Complejo B es otro suplemento muy útil y que además aquellas personas que toman metformina no absorben de manera adecuada este complejo B y que puede ayudar mucho para la neuropatía. Ojo, he visto muchas sobredosis por complejo B, especialmente la B12. Este complejo B hay que tomarlo o consumirlo 2-3 meses y después suspenderlo, 2-3 meses. Y a lo mejor retomarlo 2-3 meses y luego otra vez suspenderlo. Si estamos tomando complejo B por 1 año, 2 años seguidos, 3 años, o me estoy inyectando cada mes, es muy probable que tenga una sobredosis. Y la sobredosis de complejo B, que generalmente es B12, la que se nos pasa la mano, te genera neuropatía. Y es una neuropatía que no se te va a quitar hasta 1, 2, a lo mejor hasta 3 años después. Y B12 se puede medir, por eso te digo que he visto muchas sobredosis por nivel de B12 que tiene esta vitamina por los cielos, por el consumo continuo sin dejar descansos al cuerpo. Vitamina D también es muy común y pues muchos dicen que después del COVID la vitamina D ha sido un problema que más se le pone atención. Cuando la vitamina D de dedo no la tenemos de manera adecuada, nuestro metabolismo no funciona bien, simplemente. Yo lo recomiendo mucho, pues cuando alguien se la mide está baja, obvio, cuando hay osteoporosis, osteopenia, por ejemplo, cuando hay problemas con el calcio, o cuando hay problemas de inflamación crónica, también puede ayudar bastante en este contexto. Y aquellas personas que casi no consumen lácteos, quesos, leche, yogur, mantequilla, casi no lo consumen, casi no les gusta, yo recomendaría mucho suplementarse con vitamina D de dedo. Omega 3 también es algo que utilizo con frecuencia. Ayuda a normalizar los niveles de colesterol, sube el colesterol bueno, mejora mucho el hígado graso y mejora la resistencia a la insulina. Tiene otras funciones, pero yo creo que estas son las más importantes y por lo cual lo utilizo con frecuencia. Generalmente 1000 miligramos al día, 1 o 2 meses. Si no se logra el efecto deseado, pues hay que duplicar la dosis, 2000 miligramos al día y ver cómo está nuestro nivel de colesterol. Y por último, algo que utilizo, bueno, no, todavía faltan otros dos, la
La cúrcuma me tiene impresionado por su capacidad antiinflamatoria. He visto mucha gente con artritis reumatoide, que es una forma de inflamación de las articulaciones que te destruye las manos, te destruye los pies si la dejas sin tratamiento. Y estas personas que yo he visto que no toman ningún medicamento, prednisona, metrotexato y otras cosas para esta enfermedad, únicamente con cúrcuma, y se han mantenido súper bien. El potencial antiinflamatorio de la cúrcuma, creo yo, que es subestimado. Entonces, la cúrcuma puede utilizarse en polvo natural, es como una especie, o como suplemento en cápsulas, muy importante, orégano para cándida, orégano concentrado y selenio, sobre todo si hay problemas de tiroides. Hay una amplia variedad de suplementos y esto caso por caso. Hay que tener cuidado de no exagerar. Si yo consumo 3 años todo esto de suplemento, voy a tener problemas, voy a tener sobredosis. Por un tiempo, 2, 3 meses, quítalo, pon, quita, luego pon, y ahí velo ajustando, pues para que no tenga sobredosis y que sí obtenga los beneficios de estos suplementos. Y ojo, si hay problemas de riñón, insuficiencia renal, tal vez sea prudente quitar todo eso. Entre más uno le meta, más trabajo para el riñón, cuidado. Si hay problemas de hígado graso, hígado inflamado, lo mismo. Entre más le meta uno, más inflamación, más problemas, y si el hígado se mantiene inflamado por bastante tiempo, nos puede llegar a la cirrosis. Entonces, en estos dos contextos, yo creo que sería mucho mejor darle un descanso al cuerpo de tanto suplemento. Entonces, en resumen, paso 0, confirma tu tipo de diabetes. Ya escuchaste con qué estudios para que te orientes. Paso número 1, tu mentalidad y motivación. Ponte la meta y ve con todo a lograrlo, porque si tú puedes ahorita, eso no significa que en 2 años también vas a poder. Puede que si te esperes más tiempo y sigas postergando esta misión, cuando quieras hacerlo, puede que ya no puedas. Entonces, si hoy puedes, hoy mismo inicia este proceso de revertir la diabetes. Hay mucha gente que no puede por diferentes motivos. Si tú puedes, hazlo, está en ti, y yo te estoy aportando estas recomendaciones para que inicies este proceso. Paso número 2, baja los carbohidratos. Paso número 3, comer en orden correcto. Paso número 4, el ayuno intermitente. Paso número 5, seguimiento y el análisis de tu caso. No puedes hacer sin detenerte un momento, analizar y pensar sobre tu situación. Signos de adaptación metabólica, monitoreo, laboratorios, ajuste de medicamentos, valoración médica. Detente tantito, piensa en tu caso, analiza cómo vas para que tengas una idea más clara de si estás bien. A lo mejor estás haciendo y te estás complicando. No, momento, pausa, analiza, piensa, observa, tómatelo con calma. Y de ese análisis, redirige el rumbo si es necesario. Paso número 6, ajusta y optimiza tu tratamiento de acuerdo al análisis y de acuerdo al seguimiento. Y número 7, suplementos de acuerdo a cada situación particular. Hay otros puntos, según sea el caso, sobre crecimiento bacteriano por cándida, bacterias u otros hongos, problema de microbiota intestinal, inflamación crónica, otros problemas hormonales, el agotamiento pancreático, otros tipos de diabetes, problemas con el cortisol, con la tiroides, con la leptina. Son situaciones particulares que aún así esto va a ser de gran ayuda, y en estos contextos que te acabo de comentar hay que agregar a lo mejor otros estudios y otros tratamientos de los cuales les voy a hablar en otro episodio. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este resumen, pues casi de 1 hora, que me tomó bastante tiempo escribir para poderles presentar esta información lo más completa, clara y concisa posible. Espero que se beneficien mucho de esto y espero que les ayude mucho. Este proceso es un poco complejo y complicado, no necesariamente en orden estos pasos, pero revisen ustedes si algo les falta de esto para que vayan incorporando algo de esto en su proceso y en su tratamiento.
Ok, les agradezco mucho que se hayan conectado, ustedes que me están apoyando al ser miembros del canal y estar muchos de ustedes activos en el grupo de WhatsApp. Me gustaría saber qué opinan de esta información que les acabo de presentar y voy a ver si tienen alguna pregunta o duda. Juan Carlos Rubio, gracias por sus palabras y ojalá que mucha gente se motive y siga adelante porque mucha gente anda por ahí. Me imagino que ustedes lo vivieron con el diagnóstico de diabetes como una sentencia de muerte, sin poder hacer nada y sin encontrar la ayuda que están buscando porque van al doctor, van acá, van a ese especialista, van acá y todo el mundo les dice lo mismo y ya no es así. Ya existen, yo creo, diferentes puertas, diferentes caminos que podemos seguir y creo que el médico debe ser un aliado de la persona o del paciente, pues. Si el paciente quiere probar por otras cosas, le damos. Yo estoy, pues, con ustedes, que quiero intentar esto experimental. A ver, déjame ver, vamos a ver. Si no te pone en riesgo, cuenta conmigo. Si te pone en riesgo, pues, lo siento, pero tampoco voy a hacer algo que te perjudique. Pero estando en comunicación y trabajando en equipo. A veces el médico no tiene la razón. El que tiene la razón es el paciente. Entonces tenemos que aprender a escucharnos unos a los otros. Brenda Zamora, gracias y muy buen día por estar aquí. José Luis Martínez dice, muchos años con diabetes, le dieron metformina, al tiempo le dieron glibenclamida, nunca me dijeron esos exámenes. José Luis Martínez, pues por eso estamos aquí el día de hoy, para cambiar la forma en la cual se ve el problema de azúcar, la cual ya tenemos más cosas a la mano que a lo mejor antes no se tenían. Ok, de acuerdo, no había tanta investigación o conocimiento como el día de hoy. Ok, de acuerdo, pero ese día ya llegó. Ya tenemos una amplia variedad de información y de errores de los que se cometían hace tiempo. Y es lo que traigo yo a la mesa. Probablemente esta información no la vayan a escuchar de ningún otro tipo de doctor, probablemente porque es mi forma personal y particular de ver el problema de acuerdo a la que yo vi, de acuerdo a mi experiencia tratando a miles de personas en diferentes hospitales, en diferentes centros, y que me hizo a mí ver el problema de una forma diferente. Y yo creo que la mejor forma de abordar este problema de azúcar es esto que le estoy presentando. Y creo que tiene bastante lógica. Estos estudios existen. Si ustedes preguntan en el laboratorio, existen, se lo pueden realizar. Busquen en internet y van a ver la información que les aporta. Así que si esto nos ayuda, ¿por qué no incluirlo dentro de este protocolo? Señor Rey David dice una pregunta para los que tenemos glucosa alta por cortisol alto. ¿Estos pasos deben ser los mismos? Sí, estos pasos deben ser los mismos. De hecho, en el paso 0, señor Rey David, ahí vienen los estudios que hay que realizar para saber cuál es el problema, ¿no? En el paso 0. Péptido C, OMA-R, insulina sérica y cortisol. Estas intervenciones puede que ayuden a lo que hablamos el día de hoy, puede que ayuden a normalizar el problema de cortisol, pero si con esto que les acabo de presentar no se normaliza, hay que buscar por qué ese cortisol no se está regulando. ¿Hay un exceso de cortisol en cantidad o acaso el cortisol durante el día, el ritmo de secreción de cortisol es el que está alterado? Ya hay estudios hormonales de balance hormonal que mide el ciclo del cortisol sérico matutino, que es una muestra en sangre que se puede realizar para medir la cantidad de cortisol, o el cortisol libre urinario de 24 horas. Hay que juntar la orina de todo un día y ese galonzote de orina se lleva al laboratorio y ellos calculan cuánto cortisol estamos produciendo en un día. Con estos estudios sabemos exactamente pues, cuál es el problema de cortisol y cómo resolverlo. A lo mejor es una situación extra que se tiene que abordar y tratar para que el problema de azúcar esté totalmente resuelto. También les comenté en la parte del análisis que hay que pensar y preguntarse, ¿mi problema de azúcar si es por diabetes o no será por otra cosa? Y esa otra cosa, el cortisol, es una posibilidad. Señor Juan Carlos Rubio dice,
para la consulta que tengo el lunes, con todo gusto, ya ve. De eso se trata, de dar más información, porque entre más orientados estén ustedes e informados, mejores decisiones toman y a la misma vez ustedes me retroalimentan a mí. Ustedes pueden ver el problema de una forma que yo no lo estoy viendo y pueden traer opciones y soluciones que yo en este momento no lo estoy pensando. Entonces yo les aporto y a lo mejor en estos espacios o a lo mejor en las consultas me dicen, doctor, pero es que yo esto y me sirvió. A lo mejor es una opción que yo no estoy considerando y que ustedes me están retroalimentando. Así que, pues sí, señor Juan Carlos, nos vemos ese día con todo gusto. Marta Martínez, muy buen día, gracias por sus palabras. Brenda Zamora dice, es verdad que si nos inyectamos la insulina en la misma área, siempre, o sea, sin estarle cambiando de lugar, puede dejar de hacer efecto. Es correcto, genera lipodistrofia o cambios en el tejido graso. Imagina que se vuelve como grueso, imagina que la insulina ya deja de penetrar, más o menos así. La insulina, sí, cierto, deja de tener el efecto, por eso hay que irle cambiando. Si yo me inyecto hoy aquí, bueno, ahí no, porque ahí no se puede. Si yo me inyecto hoy aquí y mañana me inyecto aquí, claro que va a tener efecto. Pasado mañana me inyecto acá, sí, no hay ningún problema. Pero si yo hoy, mañana, pasado, el día que sigue, el día que sigue, el día que no, pues así sí va a dejar de tener efecto. Sí, sí es cierto, Brenda. Por eso hay que cambiar de lugar. Minelia Ruiz dice, gracias por sus palabras y qué bueno que haya encontrado muy buenos consejos en este video. Ok, pues el primer video que les debía para ustedes miembros. Gracias por el apoyo. Con todo gusto en el WhatsApp pónganme si tienen algún tema de interés del cual quieren que hablemos entre ustedes y yo en estos espacios y con todo gusto lo preparo. Los dejo, que tengan un excelente fin de semana. Los espero el próximo miércoles. Es en vivo, si va a ser para el público en general. Y les prepararé otro tema exclusivamente para ustedes con contenido, creo yo, de más valor premium o un poquito más sofisticado, un poquito más fino en estos detalles, porque veo que les interesa y veo que les sirve. Así que, pues, cuentan conmigo, estamos en esto juntos. Cuídense mucho, les deseo muy buen fin de semana y los espero el próximo miércoles. Hasta pronto y saludos a todos, ¿eh? Hasta luego.